Bienvenidos al programa PYME Responsable y Sostenible. Desde el segmento PYME de Links, les damos de verdad un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento por este medio virtual que para nosotros pues es un aporte al conocimiento de todas sus empresas en los diferentes temas que son relativos, son importantes para que ustedes y su personal estén enterados de los diferentes manejos que debemos de tener de cuidado, de consejos, de tips, de buenas prácticas para poder funcionar de una manera pues más amena, ¿verdad? Con nuestros equipos y en nuestros negocios. Desde el segmento PYME, les recuerdo que realizamos diferentes proyectos con el fin de aportar valor a todas sus empresas y como parte de todo esto, pues son nuestros programas que también manejamos de capacitación, más de 8 programas con los diferentes enfoques y también indicarles que tenemos también, ya estamos volviendo un poco más a la presencialidad y estén atentos en sus correos electrónicos. Hemos tenido también algunas actividades presenciales donde traemos expositores nacionales e internacionales a impartir conocimiento en diferentes temas prácticos que sabemos que para su negocio son esenciales. Les recuerdo que todos los proyectos manejados desde Links son completamente gratuitos. Nosotros trabajamos para ustedes, para aportarles pues ese conocimiento que tal vez ustedes no puedan pues comprar algún curso en determinado lugar y demás. Entonces todo ese conocimiento les estaría aportando a usted valor, les estaría aportando a ustedes valor y también para nosotros es muy importante todas las sugerencias que nos puedan realizar y así nosotros pues ir proyectando pues de una mejor forma o canalizando de una mejor forma cuáles son sus necesidades y poder colaborarles con todo gusto. El día de hoy vamos a comenzar con una sesión que se llama ¿Cómo identificar y prevenir el acoso laboral y sexual en su pyme? Con mucho detenimiento vamos a tener acá a dos caballeros, dos abogados, brindándonos, impartiéndonos en este tema. Es un tema que tenemos que tener pues bastante concentración, entenderlo de una forma pues un poco más sencilla, ¿verdad? Tal vez sin tantos tecnicismos y demás, y aplicar esos cuidados en la empresa. Tomemos nota, están dos grandes especialistas con nosotros y me voy a permitir presentarlos. Nos acompañan los caballeros, don Carlos Manuel Umaña y don Guido Alberto Soto. Ambos son abogados y expertos en derecho laboral. Son asesores y litigantes en el sector empresarial y representantes de U&S Abogados. Así que bienvenido, don Carlos y don Guido. Le doy la palabra primero a don Carlos. Un gusto, don Carlos, de verdad compartir nuevamente por acá con usted. No, buenas tardes, Laura. Un gusto enorme poder compartir con usted y con las personas que nos acompañan el día de hoy, también con Guido Alberto. Y de nuevo, y como siempre, un agradecimiento enorme para usted en lo personal, para doña Sofía y doña Giselle, que nos asisten en el aspecto técnico de este conversatorio, que esperamos sea de la mayor utilidad y provecho para las personas que nos acompañan. Muchas gracias, don Carlos y don Guido. Bienvenido nuevamente también. Muchas gracias, un gran honor y ojalá que, bueno, que podamos compartir hoy temas muy valiosos para todas las personas, cosas del diario vivir que son muy necesarias y muy útiles realmente para toda pequeña y mediana empresa. Un gran gusto, reitero, y un gran placer de estar con ustedes de nuevo. Perfecto, muchas gracias a ambos y bueno, recordarles a ustedes los que nos están viendo que por el chat nos pueden realizar sus consultas. Muy importante, por favor, si usted está viendo esta sesión, si estamos sacando el tiempo para ver y aprender en esta sesión, por favor, no se quede con ninguna duda. En el chat nos puede escribir y con todo gusto nosotros por acá le replicamos a los especialistas las consultas que ustedes tengan. Y bueno, caballeros, acá el escenario es todos de ustedes. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a abordar el día de hoy está regulado por la Ley 7476. El nombre concreto de esta ley es la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. Quiero partir
tomando el uso de la palabra de una afirmación que antes hizo Guido Alberto. Esto es un tema de todos los días, de lo más común que debemos de conocer y que como parte integral de las obligaciones del patrono, es el patrono quien soporta la primera obligación de tener debidamente capacitado a su personal y establecer las políticas y los reglamentos que impone esta ley. Como un marco de referencia histórico o contexto, simplemente podemos indicar que esta ley data del año 1991 y en el año 2021 fue reformada simplemente haciendo digamos, un refuerzo o endureciendo las condiciones que antes dictaba la ley. Así lo explicaremos más adelante. Es una ley que lleva el mismo sentido que actualmente se da de respeto, de inclusión. Esto ha sido tremendamente desarrollado por la OIT como un esfuerzo por lograr un espacio de trabajo decente donde la persona se sienta segura y donde pueda producir más y mejor. Y ese es el esfuerzo de todos nosotros. Esta ley no es larga, consta de 35, 37 artículos aproximadamente, pero es en particular una ley compleja y delicada por ciertos pormenores que de seguido comentaremos, tanto Guido Alberto como yo, pero que merecen la mayor atención, ¿verdad? Porque es un tema que pone en entredicho o pudiera poner ya sea los intereses personales o personalísimos del afectado por un hostigamiento sexual en el empleo o en la docencia, y ahí hago un énfasis que en el caso de la docencia pudiera abarcar personas menores de edad, o también hay que sopesar un señalamiento pues impropio o indebido o que no tenga el fundamento que debería de tener un señalamiento, una acusación de este tipo, también pone en entredicho y durante un tiempo muy prolongado a través de registros públicos el buen nombre y la reputación de una persona. Esto como marco de contexto para pues permitir también el uso de la palabra de parte de Guido Alberto e ir uno a uno sopesando y haciendo aportes para su consideración. Una cosa adicional antes de compartir el uso de la palabra, por favor tomen nota, lleven una anotación de nuestras sugerencias o puntos que destacamos, todo ello con el fin de que al término de nuestra exposición ustedes también tengan la oportunidad de hacer las consultas que consideren pertinentes, a las cuales nos abocaremos con el mayor gusto y la mayor intención de aclararlas. Guido Alberto, no sé si quieres complementar, por favor. Sí, gracias. Evidentemente fue todo un evento la promulgación de esta ley, ¿verdad? Ya había habido casos de acoso sexual, eso podríamos decir lo que viene desde hace muchísimos años, pero no estaba claramente regulado esto y bueno, desde la década de los 90, a mediados de los 90, cuando esta ley se emite, trajo toda una revolución. Incluso muchas personas estábamos a la espera de que saliera el primer o la primera persona en primera plana de alguno de los periódicos condenada por muchos millones de colones precisamente por haber incurrido en un tema de acoso sexual, una cosa por el estilo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de las magistradas que fueron parte de la redacción de esta ley y ellas decían que estaban igualmente a la espera de tener algún caso para sentar un buen precedente y de alguna manera realizar los objetivos de la ley, porque la ley lo que dice es que lo que quiere es prevenir, es decir, que no haya, prohibir, es decir, que no se pueda, y sancionar, ¿verdad?, todo tipo de prácticas de naturaleza sexual discriminatoria o de acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo o en los centros de docencia, en las escuelas, en los colegios o cualquier tipo de institución educativa, ¿verdad?, donde se esté dando una situación de esta naturaleza. Es importante pues entender que creo que una de las preguntas que siempre se hacen es que si acoso u hostigamiento es lo mismo. Sí, son los mismos, ¿verdad? Se puede llamar hostigamiento o acoso. La gente dice acoso porque es más fácil, pero la ley se refiere a hostigamiento. Son sinónimos, es lo mismo exactamente. Cuando hablamos de acoso, hostigamiento sexual, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero bueno, tenemos que entender muy claramente que estamos en temas de naturaleza sexual, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar del acoso laboral o el acoso psicológico u otro tipo de acoso, ¿verdad? Sino que estamos en presencia de temas de naturaleza sexual, ¿verdad? Y obviamente, y esto yo creo que es muy claro, pero bueno,
es importante dejarlo ver que la ley no hace ninguna distinción, ¿verdad?, en cuanto al género o el sexo. El acoso puede provenir de uno o de otro sexo, o de uno o de otro género, de cualquier tipo de personas, ¿verdad? Llámese homosexual, llámese hombre a mujer, mujer a hombre. No hace ninguna distinción si es jefe o subalterno hacia el jefe, o si es de entre empleados del mismo nivel o de la misma categoría o del mismo puesto. No hace ningún tipo de distinción. Simplemente, si se presentan este tipo de manifestaciones de carácter sexual entre las personas, sea cual sea la preferencia sexual que tengan, o sea cual sea la posición o jerarquía u ubicación dentro de la organización de una empresa, y evidentemente eso incluye también a los dueños o a los jefes superiores, etcétera, estaríamos entonces en presencia de actos de acoso sexual. Ya casi todo el pase. Vamos a ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿verdad? Carlos, definir qué es, ¿verdad? ¿Cuáles son las actuaciones o los hechos que se pueden considerar como hostigamiento o acoso sexual? Bueno, la ley da unos ciertos lineamientos, ¿verdad? Pero realmente yo creo que no se pueden ni se deben limitar a estos. Pero bueno, el primer punto es que tiene que ser indeseado, ¿verdad? Porque aquí también se habla muchísimo, bueno, pero es que yo le permití, o éramos amigos, o es que eran novios, y de repente por un tema de despecho, o por una venganza, o por una situación, ahí él lo está acusando, pero ellos eran novios, o eran novias, o como lo queramos decir, ¿verdad? Entonces, no, lo primero que tiene que entenderse es que la situación debe ser indeseada de parte de la víctima, de la persona que está siendo acosada o que está siendo hostigada sexualmente, ¿verdad? En segundo término, la ley habla de algo que es muy obvio. Cuando yo hablo de acoso o de hostigamiento, hablo de actos que son reiterados. Es decir, normalmente el acoso sexual viene a través de una serie de manifestaciones de naturaleza sexual de parte del hostigador o la persona hostigante contra la víctima, que se van repitiendo, que se van dando una y otra vez, pero también dice que puede considerarse hostigamiento sexual actos que son graves, es decir, actos que son muy severos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de ejemplos. A mí me ha tocado ya ver varios casos, casos que han sido un único hecho y sí han sido considerados como de hostigamiento sexual. ¿Cómo se presenta o se manifiestan este tipo de actos? Bueno, favores sexuales, eso es tal vez el más común, ¿verdad? Bueno, usted sabe, si me ayuda en esto, yo le ayudo en lo otro. O favores sexuales a cambio de amenazas. Ya sabe, si usted no, las consecuencias pueden ser estas. También dice la ley que se considera acoso sexual el uso de palabras de naturaleza sexual, ¿verdad? Escritas o verbales, que pueden ser hostiles o que pueden ser ofensivas para las personas que las reciben. Y por supuesto, se incluyen dentro de los actos de hostigamiento sexual los acercamientos corporales, los tocamientos, y de ahí para abajo todo lo que usted le quiera poner, yo le quiera añadir, ¿verdad? Pero bueno, un tema muy interesante es esto de que se ve mucho la condición de la víctima, y aquí es donde este tema empieza a tener relevancia, porque no todas las personas tienen el mismo, digámoslo así, el mismo nivel o el mismo grado de tolerancia hacia algunas cosas. Hay personas que tienen, digamos, ciertos principios espirituales o religiosos, o ciertas convicciones de educación que no tienen tal vez otras personas. Hay muchas personas que tal vez decir malas palabras o caretal o hijo de tal y todas estas cosas no les afectan lo más mínimo, mientras que a otras personas ese tipo de expresiones sí pueden ser muy ofensivas y sí pueden ser perjudiciales, inclusive para su centro de trabajo, su manera de llevar a cabo las labores. Por eso, en esto, como patronos o como empresarios pequeños y medianos, tenemos que tener mucho cuidado, porque como ya Carlos más o menos lo dijo, quien responde a final de cuentas es el empleador, es el dueño del negocio, el patrón es el que va a pagar los platos rotos de lo que haya hecho uno de sus subalternos en perjuicio de la otra persona. Carlos.
Perdón, totalmente de acuerdo, tenía el micrófono apagado. Es muy interesante, cuando a nosotros se nos encomienda hacer un comentario de esta ley, indudablemente nos impone hacer un análisis pormenorizado y comparativo, si se quiere, de derecho comparado y de otras experiencias, y uno se da cuenta que es un ámbito enorme, enorme. Para poner las cosas un poco en contexto, es importante hacer referencia a ciertas situaciones que se indican en la ley, pero que son no exactamente el objeto de lo que se intenta regular, pero que están relacionadas. Una de ellas es que hay que distinguir lo que es acoso laboral y hostigamiento sexual o acoso laboral, como lo decía Guido Alberto. Porque también la persona puede sufrir un tipo de persecución, abuso, opresión, pero específicamente referida a su quehacer laboral sin que tenga nada que ver con el tema sexual. Entonces, ese es un primer, digamos, decisión que debemos de hacer, tomando en cuenta que en Costa Rica no está normado el tema del acoso laboral. Algunas entidades, tomando como punto de partida experiencias en el extranjero, han hecho reglamentos y disposiciones internas, pero carecemos de una ley en ese sentido. Otro tema que se relaciona es la discriminación, que se menciona en la ley, pero para esos efectos ya el Código de Trabajo tiene un acápite específicamente referido a la discriminación. Aquí, si ustedes se dan a la tarea de revisar la ley, se darán cuenta que el tema desde el artículo 1 está referido a los pormenores sexuales y específicamente tiene un carácter marcado en relación a la protección de la mujer. Así debe de ser, porque estadísticamente la mujer es la que mayormente sufre este tipo de situaciones que no deberían de darse, pero así lo dice la estadística. Aclaro, como lo hizo Guido Alberto, también lo puede sufrir un hombre o una persona de sexo no definido. Puede darse un señalamiento de que un hombre acose a otro hombre y así este lo denuncie, o una mujer a otra mujer, o en grados jerárquicos o en paridad de puestos también se puede dar. Es importante tener en cuenta que es tal la trascendencia del tema y la intención por proteger a la víctima, que una vez que el patrono recibe este tipo de denuncias, tiene que hacer un aviso inmediato tanto a la Defensoría de los Habitantes como también al Ministerio de Trabajo, para que ambas entidades hagan un control paralelo al que está intentando hacer el patrono, para que la situación se aborde como corresponde. En mi opinión, la ley no lo dice, pero siendo que un menor de edad también puede trabajar, convendría dar parte al Patronato Nacional de la Infancia si una persona menor de edad también es objeto o denuncia este tipo de situaciones. Dentro de las situaciones que hay que tener en cuenta es que en el tema, antes de caer propiamente en la sanción o en el procedimiento, recalco, el patrono tiene una obligación ahora adicional que pudiera complementar las que ya se indican en el Código de Trabajo, en el artículo 69, de que tiene que dar información, tiene que dar capacitación, tiene que establecer las políticas, los reglamentos. El patrono es quien tiene la pauta normativa de este tema, y es muy importante porque en el escollo, en el problema del hostigamiento sexual, uno puede caer por acción o bien por omisión, y en este caso el patrono tiene responsabilidad si no genera el contexto de protección adecuado que le impone la ley. Antes de darle la palabra a Guido Alberto, nada más hago alusión brevemente a que dentro de la normativa y el mecanismo que debe establecer el patrono, tiene que tener dentro de su personal a personas, a empleados verdaderamente formados en este tema para poder reaccionar rápidamente ante una denuncia, estableciendo una comisión que preferiblemente debe ser integrada por al menos 3 personas de ambos sexos que conozcan el tema. Digo preferiblemente porque muchas veces cuando la empresa es pequeña o cuando alguna situación así lo impone, nadie quiere vincularse con este tema tan delicado y tan quisquilloso. Entonces, la ley también permite la posibilidad de que si el patrono no ha dispuesto de este tipo de comisiones o no las ha capacitado o no la quiere ejercer, la entidad patronal
pueda recurrir a terceros objetivos e imparciales, como puede ser un despacho legal o personas o entidades que den este servicio, para que se conformen y se instauren como la comisión investigadora que impone la ley. Guido, no sé si de momento tenés una observación o si continúo. Me dejas saber, por favor. No, sí, yo creo que vamos a llevar esto que dijiste al plano práctico, ¿verdad? Creo que la pregunta acá es, bueno, muy bien, eso está todo muy bonito, pero ahora sí, dígame como empresario, como comerciante o como patrono, ¿qué es lo que dice la ley y cuáles son mis obligaciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me exige la ley? Bueno, la ley a todo centro de trabajo, a todo empresario le exige tener una política interna, ¿verdad? Precisamente para desalentar, para evitar, para prohibir y para sancionar los actos de hostigamiento. Si a mí me busca el Ministerio de Trabajo, me va a preguntar dónde están sus políticas de hostigamiento sexual. Si no las tengo, pues ya voy a estar en un incumplimiento de una ley laboral y por lo tanto me expongo a una multa y eventualmente a una sanción que puede ser millonaria. Entonces, lo primero que tenemos que entender y saber todo centro de trabajo, todos los que están escuchando acá, es que si ustedes tienen un negocio pequeño, mediano o más o menos grande, usted tiene forzosamente que tener, disculpen la redundancia, una política. Pero bueno, esa política también implica tener un procedimiento interno. Entonces, y además la política debe ser comunicada, debe ser conocida y debe ser reiterada constantemente, ¿verdad? Dentro del centro de trabajo para que la gente sepa que existe esto. Entonces, evidentemente estamos hablando de una política que tiene que ser por escrito, debe ser por escrito, ¿verdad? No es que, sí, aquí hay una política, no, ¿dónde está? Enséñemela. ¿Dónde está? ¿Dónde se la mostraron a los empleados? ¿Dónde la tienen publicada? Está en una pared. A los empleados nuevos se les da una copia de esa política. Y además, lo recomendable es que de una vez esa política incluya la forma donde la persona víctima pueda o sepa cómo interponer la denuncia de acoso sexual, ante quién se debe interponer. Bueno, es el de recursos humanos. Es directamente a la comisión que estaba hablando Carlos ahorita, que debe tener el centro de trabajo. Es, no sé, a la gerencia, es al dueño, a dónde se establece, dónde tengo que plantear la denuncia, ¿verdad? Lo ideal es que ahí esté plasmada en ese procedimiento dónde y quién es el responsable de recibir las denuncias. Normalmente puede ser el jefe superior o el superior del superior o el departamento de recursos humanos o de personal, donde se puedan plantear las denuncias. Las denuncias que se plantean tienen carácter, ¿cómo es? Confidencial, esto es privado, esto no puede ser revelado a nadie, por un tema de respeto, no solamente para la víctima, sino también para la persona que está siendo acusada o denunciada, ¿verdad? La recomendación que nosotros los abogados siempre hacemos es, bueno, hagan una política, hagan un reglamento, porque vean, el reglamento tiene que respetar el debido proceso. Y cuando hablamos de debido proceso es el derecho de defensa. Entonces, ahí tiene que regularse cómo es que la persona va a contestar la denuncia, qué derechos tiene, si puede presentar testigos o no, qué tipo de pruebas puede aportar, cómo se lleva adelante el proceso, si hay recursos o no hay recursos, cuáles son los tiempos para una y para otra cosa, cuánto tiempo tengo para contestar, cuánto tiempo tengo para dictar la recomendación final que hace la comisión, etcétera. Entonces, lo ideal es que esta política sea prácticamente, o mejor sería un reglamento que de una vez regule todas estas situaciones o vicisitudes que se puedan dar en el centro de trabajo. También, bueno, ¿qué otra obligación tengo? Bueno, ya Carlos lo dijo, hay que tener una comisión. Esa comisión debe estar ya nombrada. No es que apenas recibimos la denuncia y ahora vamos a empezar a correr a quién vamos a nombrar. Como Carlos lo dijo, esas personas tienen que tener conocimiento sobre, número uno, debido proceso o cómo llevar adelante procedimientos, vean qué complicado. Número dos, sobre sanciones disciplinarias, ¿verdad? Para que hagan la recomendación. La comisión no va a decretar el despido, va a hacer una recomendación de esto. Y número tres, son personas que deben tener cierto grado de honorabilidad, ¿verdad? Que se sepa que son personas que guardan la confidencialidad, que son respetadas. Lo ideal y lo recomendable en esto es que ojalá no sean empleados de la organización, sino que ojalá, en la medida de lo posible, sean abogados también, ¿verdad? Porque yo diría que son requisitos de debido proceso, de sanciones disciplinarias y cómo llevar adelante todos estos asuntos. Lo ideal es que sean abogados y lo ideal es que no sean los abogados de la empresa, si es que ya tienen un bufete de abogados que están nombrados para que no haya ningún conflicto de interés. También, y creo que me estoy yendo más allá, ustedes, como lo dijo Carlos,
deben tener una lista negra. Hay que tener una lista negra de las personas que han sido de alguna u otra manera sancionadas por hostigamiento o acoso sexual. Esa lista está abierta al público. Oigan, cualquier persona puede ir a preguntar, mire, ¿este señor o esta señora ha tenido sanciones de hostigamiento sexual? Sí o no, ¿verdad? Guardando cierta discreción, no va a poner el teléfono, ni la dirección, ni otros datos personales, pero el nombre por lo menos ahí debe estar en esa lista que queda abierta para las personas. También hay una lista en el Ministerio de Trabajo igual, que se puede también consultar, donde ellos, como son informados de todos los procedimientos a lo largo y ancho del territorio nacional, ahí también hay una lista de quiénes son los que han sido sancionados o las que han sido sancionadas por hostigamiento o acoso sexual. Qué difícil es esto, Carlos, dame un segundito, porque quiero hablar de un caso muy común que se da en la empresa, que yo creo que ya lo toqué, y es para ponerle un poquito de pimienta a este tema, ¿verdad? Es el caso que nosotros hablamos de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, apenas llegó Julieta a la organización, Romeo quedó encantado, enamorado, desesperado, todos los días le mandaba chocolatitos, todos los días los busca, todos los días la llama, bueno, le escribe poemas y todo el asunto, pero digámoslo así, Romeo no era muy guapo, que digamos, y a Julieta no le hacía mucha gracia, pero de tanto insistir, Romeo conquistó a Julieta, y un día Julieta le dijo, está bien, venga. Y el hombre más feliz del mundo, no hallaba ni qué hacer, la tenía a la par, la besaba, la abrazaba, la buscaba, se abría el ascensor del edificio y estaba el hombre agarrando a Julieta, no la quería ni soltar. Pero bueno, ¿qué pasó con Julieta? Se desencantó, a los días se desencantó, ¿verdad? Y ya echó al pobre Romeo, al enamorado, y lo echó y él quedó pues muy mal y él la seguía buscando. Vean, esta es una situación que parece jocosa, pero es bastante común en los centros de trabajo y es muy factible que se pueda dar en cualquier lugar. Entonces es una pregunta que dice, ¿ella qué va a hacer? ¿Lo va a denunciar por acoso sexual? Claro, posiblemente para quitárselo de encima, ¿verdad? Y va a tener numerosos testigos que van a decir cómo lo veían a él detrás de ella, molestándola, llamándola, etcétera. Y peor aún cuando ya ella ya lo hizo a un lado, ¿verdad? Entonces, se deben permitir relaciones de tipo amoroso en los centros de trabajo, pues hay que tener cuidado. Creo que en esto tenemos que ser hábiles, tenemos que ser astutos, ¿verdad? No se puede prohibir que haya relaciones, pero fuera, aquí adentro, no, nada de ese tipo de manifestaciones, porque se pueden dar. Otro caso, para ponerle también pimienta, ¿verdad? Una transnacional, la secretaria de la gerencia la van a despedir porque se jaló, como decimos los ticos, una torta. ¿Qué hace ella? Va, entra a la oficina del gerente, se rasga el vestido, pega 4 gritos, se despeina ella misma y sale corriendo diciendo que el gerente la agarró y que le quiso dar beso y que quiso abusar de ella, ¿verdad? Después de esta situación, esta empresa tomó la decisión de que la oficina del gerente, en vez de tener paredes y puertas cerradas, fuera de vidrio y las puertas siempre estuvieran abiertas. Esto es un consejo también porque hay que ser hábiles en esto. La recomendación es que evitemos ese tipo de reuniones, evitemos ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Donde una persona está encerrada con la otra y después una persona puede decir, no, es que bien, mientras estaba encerrada me agarró, me besó, me hizo esto, me hizo aquello, porque eso se da y la gente ya lo sabe hacer. Carlos. Guido, en complemento de esa sal que le pusiste a la receta, yo le voy a poner un poco de chile y de ají. Es muy importante decir que todo lo que has dicho en relación al área laboral también aplica y ante todo para la docencia, ¿verdad? Una persona que es denunciada como compañero de trabajo, como jefe, como subalterno, como profesor, está expuesta a hoy por hoy a que se le establezca esa denuncia, ya sea en sede administrativa o judicial, por un plazo de 8 años o bien para el momento en que el estudiante o el trabajador esté en capacidad de hacerlo. Por lo menos en el campo laboral podría entenderse ese momento como cuando finaliza la relación laboral. Entonces pudiera trascender eventualmente, y lo pongo como un supuesto, la prescripción más allá de 8 años. Entonces la pregunta para el denunciado es, bueno, si aquí se va a trabajar bajo el principio pro víctima y bajo indicios, caramba, ¿de dónde saco yo pruebas para el grupo de estudiantes que le impartí clases hace 8, 10, 12 años? Es muy difícil, ¿verdad? Esos procesos administrativos para pasar tips
entienden como partes en principio al denunciante y al denunciado. Pero como les decíamos ahora, ustedes, digamos, como un patrón o persona física, pueden incurrir en este tipo de conductas, ya sea por acción o bien por omisión. Les pongo el caso. Una persona física, Guido Alberto, yo o cualquiera de ustedes, tiene un empleado y a ese empleado tiene un señalamiento de hostigamiento sexual, pero la persona, ¿verdad? El ofendido le tiene miedo por alguna razón. Entonces decide poner la denuncia no contra la persona que actúa en contra suya, sino en contra del patrono o el superior inmediato, ni siquiera el patrono. Y esa persona, tal vez por desconocimiento de la ley, dice, no, esto no tiene ni pie ni cabeza. Yo con esa persona no he interactuado y decide no defenderse porque dice, esto no va conmigo. Ojo, que en ese caso el principio pro víctima obligaría a la instancia administrativa o la judicial a condenar a esa persona física que no fue necesariamente la que realizó las acciones, pero sí quien omitió un verdadero trámite. Entonces serían ustedes quienes quedan expuestos a un registro que, como lo dice Guido Alberto, podría extenderse hasta 10 años de publicidad irrestricta, simplemente resguardando los datos de la persona ofendida, pero no del denunciado a quien se le consideró responsable de esta situación. Otro tip práctico que ustedes tienen que tener en cuenta es qué pasa si la persona por denunciar es el encargado de recursos humanos, el patrono o el jefe o el gerente general, que en principio, según la política o el reglamento, son los encargados de dar trámite a esta situación. Aquí no hay ningún problema. La ley ya prevé ese tipo de escenarios y lo que hace es que faculta para que el trabajador vaya directamente a la sede jurisdiccional o bien al Ministerio de Trabajo y establecen por esa vía y por esa razón la denuncia correspondiente, porque el afectado es la persona, perdón, el denunciado precisamente es la persona que debería de haber dado trámite a esa denuncia. Entonces, si para el ejemplo de Romeo y Julieta, Romeo era el jefe, ¿verdad? Romeo no se escaparía de este tipo de investigación que estamos planteando. A mi juicio, es una ley un poco más dura de lo que debería de ser, y lo digo abiertamente para opiniones, los colores. A mí me parece que 8 años para denunciar un acto de este tipo es demasiado. La razón es que, según lo hemos estudiado, por ejemplo, en el campo de la docencia, los bloques escolares, colegiales o universitarios tienden a tener una prolongación promedio de 5 años más un trabajo final. Entonces, si la persona está vinculada por ese plazo, podría entenderse que la persona no ponga la denuncia por algún tipo de compromiso o limitación a su derecho de estudio. Entonces se interpretó que el plazo tenía que ser más amplio. Pero es mucho, muy amplio, y todos tenemos que tener una conducta, pues como lo indica la ley, para prevenir, para sancionar o para, perdón, prevenir, prohibir o sancionar este tipo de conductas. Tenemos que ser cautos en extremo. Ojalá la política de puertas abiertas no sea solo para recibir las denuncias, sino también para protegerme y no dar pie o espacio a una situación que se pueda sacar de contexto y que eventualmente nos pueda perjudicar. Es un tema muy interesante, hay que estar informados y en lo que pues corresponda. No sé si hay algún tema más que desarrollar, pero nos podríamos dar de... Guido Alberto, ¿querés anotar algo más? Sí, yo creo que tengo dos temitas aquí en el tintero muy importantes. Pregunta, me presentan una denuncia de acoso sexual contra otro subalterno o subalterna. ¿Lo puedo despedir con esa denuncia? Respuesta, no lo puedo despedir, ¿verdad? Hay que llevar a cabo todo el debido proceso, ¿verdad? Tramitar la denuncia, darle audiencia al denunciado o a la denunciada para que se defienda, presente sus pruebas, y al final del procedimiento que lo lleva a cabo la comisión investigadora, se sabrá si se despide o no se despide. Pregunta, ¿qué pasa si en la empresa no hay una política ni un procedimiento establecido para recepción o tramitación de denuncias? ¿Puede la víctima romper el contrato? Respuesta, sí, así lo establece expresamente la ley. Si en el lugar de trabajo, si en la empresa yo no había establecido estas políticas y viene una persona y plantea la denuncia y que, pero usted, ¿cómo se come esto? ¿Qué hacemos ahora con este papel? Y no sabemos ni qué hacer. Esa persona perfectamente puede romper el contrato e ir a demandar el pago de sus prestaciones, daño moral, daños y perjuicios, intereses, indexación, costas personales y costas procesales en un proceso judicial.
Nos pasó una vez en un banco, cuando esta ley estaba iniciando, que no habían implementado la ley, había una persona que manejaba caja, un cajero, que ya se sabía que estaba jineteando dinero, es decir, que estaba cogiendo platas de la caja, le estaban haciendo la auditoría, y antes de que lo despidieran fue a plantear la denuncia contra su jefe, que era del mismo sexo, ¿verdad? Y con un abogado, con un acta notarial, haciendo constar de que vinieron a poner la denuncia, que aquí no sabían qué hacer con la denuncia. En ese momento él rompe el contrato y se fue a cobrar las millonarias prestaciones que le correspondían porque él había sido supuestamente acosado, y como ahí no había entonces política, entonces hubo que pagarle, bueno, no hubo que pagarle, gracias a Dios, pero él podía haber reclamado esas prestaciones. Entonces, esa es otra situación que se da con mucha frecuencia. Y quiero ya tal vez sellar esto haciendo hincapié en algo que lo hemos dicho muy reiteradamente. Esto tiene muchas consecuencias, ¿verdad? El acoso sexual en la víctima genera daños psicológicos, daños morales, daños laborales, daño a la imagen, y quien sale perjudicado en caso de que esto no se lleve a cabo correctamente, al final de cuentas es el dueño del establecimiento, el empresario, el patrono, como se debe llamar correctamente. Efectivamente, la víctima puede plantear la demanda contra el acosador o la acosadora, puede plantear la demanda contra su jefe y contra la empresa, reclamando las prestaciones laborales y todo lo que yo les acabo de mencionar. Son demandas millonarias, de decenas de millones de colones. La Corte o el Poder Judicial tiene a través de la Medicatura Forense un departamento de psicología y sociología forense a donde son remitidas estas personas y cuyos expertos determinan si efectivamente hubo o no hubo una afectación psicológica o llámese moral o subjetiva en la víctima que sea sujeta de indemnización. Y las indemnizaciones que estamos viendo últimamente pues ya suenan, ¿verdad? Ya hemos visto de 70, de 80 millones de colones por daño moral en algunos casos, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos mucho cuidado con esto, seamos vigilantes en nuestros centros de trabajo, no seamos tolerantes. Yo creo que esto tiene que ser una política de cero tolerancia. También dice la ley que esta política que tenemos que implementar en nuestros centros de trabajo debe incluir inclusive a terceras personas, hasta los clientes. ¿Qué pasa si un cliente me está hostigando a la muchacha que tengo ahí? Disculpen por el estigma hombre-mujer, pero es lo que más vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este señor que siempre viene aquí y ya me la está hostigando sexualmente, ya le ofrece cositas, ya le pasa la mano y cosas por el estilo? Bueno, mi obligación inmediata es quitarle a esa muchacha, a ese señor, y yo estoy en la obligación inclusive de explicarle, mire señor, disculpe, aquí tenemos una política contra este tipo de situaciones, aunque sea un cliente muy bueno, pero no podemos continuar con este tipo de manifestaciones o actuaciones porque eventualmente podemos salir siendo demandados y esto nos puede costar mucho dinero, ¿verdad? En outsourcing, servicios de outsourcing, ¿verdad? La soda que tenemos en la escuela, esos lo tienen, ¿cómo se llama? Lo tienen una gente que alquila la soda. Pero bueno, resulta que el guarda de la escuela está detrás de una de las muchachas de la soda o cosas por el estilo. También ahí en esos casos, como empresarios o como patronos, tenemos que ser vigilantes porque, a final de cuentas, quien va a pagar los platos rotos es el dueño del negocio. Carlos. Un complemento nada más a lo que decís. Sí, es muy importante anotar que la política, y esto es un criterio de excepción desde todo punto de vista, la política que se genere abarca a los empleados, a los dueños, a los socios, a los clientes, a los relacionados. Algo que aqueja muchísimo a las personas y que, bueno, que merece protección es el traslado a y desde el trabajo. Por ejemplo, tiene toda lógica que si yo me estoy trasladando a mi trabajo y sufro un riesgo de trabajo, entonces me cubre el régimen de riesgos de trabajo, por ejemplo, por ser un riesgo in itinere en tránsito a mi trabajo, pues desde luego, si yo voy en una buseta, no pongamos el nombre personal, si alguien va en una buseta y sufre un abuso o una situación propia del hostigamiento sexual, también debería de quedar protegido, aunque la buseta no sea propiedad de la empresa, aunque sea un subcontratado. Y es importante, como lo decía Guido Alberto, que la persona que denuncia
o los testigos que ofrece no pueden ser despedidos por disposición patronal, el 85, inciso D, sino que tiene que pasar por un trámite propio de la Inspección de Trabajo que autoriza o no ese despido. Pero lo interesante es que ese estado de fuero que podría relacionarse con el artículo 540, inciso C del Código de Trabajo, solo se da en el tanto y cuanto la investigación se encuentra en trámite. Es decir, si la investigación por hostigamiento sexual administrativa no puede exceder de 3 meses, tampoco podría exceder de 3 meses el contexto de fuero que recae en esa persona a partir de la interposición de la denuncia. Yo sé que esto se pone un poco técnico, pero si por ahí en la audiencia hay algún colega o algún gerente de recursos humanos ¿verdad? Con experiencia en este campo, nos va a entender perfectamente en el sentido de que no es, por ejemplo, todos los fueros, la persona menor de edad, la persona embarazada, el representante sindical, todos están sujetos a que inicien y que terminen. Y en este caso, el fuero de la persona que denuncia hostigamiento sexual o sus testigos se extienden solo en el tanto y cuanto la investigación administrativa esté en trámite. Creo que en términos generales hemos hecho un sobrevuelo general de la ley. No sé si doña Giselle o Laura o doña Sofía pueden abrir el espacio de preguntas para darnos de lleno a aclararlas en el tanto no sea posible. Tenemos por acá bastantes consultas en el chat. Tenemos más bien el chat lleno. Entonces, por acá, la primera consulta es, a mí me da temor denunciar o exponer un hecho de esos. ¿Qué consejo me pueden brindar? Que denuncie, no tiene por qué tener temor, ¿verdad? No toleren este tipo de manifestaciones. Esto es muy deleznable, muy grave, muy triste. La ley dice que si en el centro no hay unas disposiciones de esta naturaleza, es decir, si no está claro ante quién se pone la denuncia, o si quien está siendo el actor de los hechos es el dueño del establecimiento, usted puede plantear la denuncia directamente en el Ministerio de Trabajo. Y desde ese momento, como ya lo acaba de decir Carlos, la persona víctima es cubierta por un fuero que le protege de que no puede haber represalias, no puede haber despidos, no puede haber ningún tipo de sanción o un menoscabo en sus condiciones laborales. Así que la idea es mejor denunciar este tipo de asuntos porque normalmente las cosas van a ir en crecimiento y no es posible, o sea, hay que sacudirse, tenemos que buscar nuestra dignidad personal, ¿verdad? Además, el procedimiento es absolutamente confidencial, no solamente para las partes, es decir, hostigante y víctima, sino también para los testigos. Cuando nosotros llevamos casos de estos, a los testigos les decimos, mire, si usted sale de aquí de esta sala y anda contando de afuera lo que está pasando y lo que usted vivió aquí, lo vamos a tener que despedir, inclusive. Entonces, todo esto queda en el campo de la absoluta confidencialidad y solamente habría temor cuando yo voy a denunciar hechos que son falsos, porque si yo planteo una denuncia falsa de hostigamiento sexual, más bien ahí soy yo el que me estoy exponiendo, ¿verdad? A que más bien después me puedan acusar, me puedan despedir de la empresa por un tema de buena fe o de mala fe, y la persona víctima, la persona que acusé, me podría inclusive llevar a la vía penal de calumnias o injurias o este tipo de delitos. Guido, perdón, te acuño otra idea. A modo de recomendación, cuando una persona es temerosa de establecer acciones en contra de su hostigador, una buena recomendación es que se lo comente a un trabajador, a un compañero de confianza, porque esa persona está a su vez obligada a ayudarle a canalizar la denuncia, ¿verdad? En esto todos somos parte, no hay que omitir las denuncias, hay que cambiar el chip, el paradigma. Todo este tipo de situaciones tenemos que denunciarlas para que se corrijan y protejamos a esa persona y también a las otras que podrían verse expuestas a esta situación. Otra recomendación práctica es que actualmente nosotros vivimos en una realidad dual. La mitad es físico y la mitad es electrónico o digital. Entonces, si el hostigamiento viene por la vía del teléfono o la computadora o los correos electrónicos, no hay que incitar al hostigador para que incurra en esa falta, pero tampoco contestarle. La idea es que la persona genere un archivo, un registro, una copia de cómo se está sintiendo hostigada, simplemente lo genere como prueba, lo guarde, lo copie
y lo ofrezca conjuntamente con su denuncia. Y el tercer punto, para perderle el miedo a este tipo de problemas, es que la persona puede plantear la denuncia con solicitud de medidas cautelares. Puede ser la suspensión del trabajo, puede ser la permuta, puede ser que lo reubiquen, hay un montón de contextos donde la persona también, la idea es ayúdame que te ayudaré, ¿verdad? La persona denuncia porque se siente en peligro o en riesgo, pero también toma las acciones correctivas a su favor. Y ojo que cuando decimos a su favor puede ser hasta la vida de lo que se está hablando aquí, ¿verdad? No sabemos cuál es el grado de abuso que tenga este eventual hostigador, pero hay personas que mueren a manos de una persona que los ataca, entonces la idea es cuidarse, cuidar la reputación, cuidar el matrimonio y en ese caso, pues pedir medidas correctivas que bien se pueden dar independientemente de la pertinencia o no de la denuncia, pero durante el trámite la comisión investigadora puede adoptar ese tipo de medidas que protegen al denunciante. Añado, Laura, añado un tema. La ley dice que la víctima tiene derecho a contratar un abogado que la asista durante todo este proceso y también un apoyo emocional. Es decir, puede ser un pastor, un sacerdote, un psicólogo, un familiar que lo pueda estar acompañando durante todo el proceso y que va a estar a su lado y al cual o a la cual no se le puede prohibir, ¿verdad? Que la inasistencia, o sea, esa persona puede estar presente en todo momento, desde el inicio hasta el final y durante las recepciones de pruebas, junto con la víctima para darle ese apoyo emocional. Y a todos por igual los cubre el deber de confidencialidad, de lo que dice Guido Alberto. Todo el que gestione en este tipo de dinámicas está obligado, ya sea en cuanto a su trámite o resolución, a mantener total confidencialidad de lo que ahí conoce. Muchísimas gracias a ambos. Por acá recibí mientras ustedes estaban dando la respuesta, dice Wendy, es fácil decir que no deben de tener miedo cuando no se sufre, cuando el temor no es denunciar, sino perder un trabajo, perder el sustento, mismo motivo por el que en ocasiones pasan años antes de una denuncia. Esa fue la razón del porqué de la ley, ¿verdad? Precisamente ante situaciones de estas es que se emitió esta ley, ¿verdad? La ley es lo que tenemos, la justicia es la que tenemos y bueno, yo insisto, y quien esté siendo objeto de este tipo de acoso o cualquier otro, o abusos deshonestos, ya hablando de temas penales, ¿verdad? Violaciones y todas estas cosas, nosotros como abogados sabemos que lo mejor es siempre plantear la denuncia, sea contra quien sea, porque eso de una vez le abre ese fuero de protección. No puede haber represalias el día de mañana, ¿verdad? Si el día de mañana resultó que no se logró demostrar y a los días le o la despiden, evidentemente eso podría ser interpretado como un despido en represalia por lo que había hecho. Entonces, es mejor hacerlo. No denunciar siempre es un error, ¿verdad? Si estoy siendo amenazado, si estoy siendo acosado, si estoy siendo de alguna manera hostigado, lo que sea, la respuesta, y por eso las leyes tienen miles de años, es el resultado precisamente de análisis y de situaciones que se dan. Yo sé que qué miedo perder el empleo, qué miedo quedarme sin trabajo, qué miedo no poder llevar el alimento a la casa, pero para eso están las leyes. La respuesta es, hagamos lo que dice la ley, planteemos las denuncias. Sí, en complemento es importante ser empáticos con la situación de doña Wendy. Esto lo viven montones de personas. Su pregunta representa la situación de montones de mujeres y de personas que están en esa misma situación. Pero aquí hay que hacer énfasis en que la responsabilidad laboral de esa persona no se limita a un eventual despido. Si esa persona ha venido cometiendo una conducta ilegal al grado de ser un delito, puede tener una consecuencia penal perfectamente que complemente el despido y que realmente lo haga pues enderezar Dios primero su vida y restablecer una buena conducta. Pero lo peor pudiera ser la inacción, porque la inacción hace que el patrono, sus compañeros caigan en desconocimiento y que no haya alguien que la pueda ayudar y defender. Aquí lo importante es no tomar la justicia por la propia mano, ¿verdad? Una situación que no se atiende, se escala y eventualmente un familiar, llámese un padre, un esposo, un hermano, un hijo, toma acción sobre el denunciante y, perdón, sobre el hostigador y eso puede desencadenar un circuito o un esquema de violencia donde la responsabilidad ya no es de él,
que era el inicialmente hostigador, sino puede incurrir en un estado de víctima donde la familia se lesiona no solo por perder el trabajo, sino tener un cuadro de hostigamiento, sino también ser responsable de una agresión eventualmente. Entonces, todo canalizarlo, como lo dice Guido Alberto, a través de una denuncia y el parámetro legal. Caballeros, hoy hemos dado en el punto porque más bien vamos a felicitar acá a una pyme que está interesada en obtener esas fuentes de información para poder crear su política de acoso, o sea, su línea. Entonces, hoy doña Alexandra, que nos está comentando por acá, que quiere saber cómo ella crea esa política de acoso. O sea, doña Alejandra, más bien muchísimas gracias, de verdad, porque de eso se trata, ¿verdad? Compañeros, de que a partir del conocimiento que nos están impartiendo los abogados, comencemos a actuar. Entonces, para abarcar la consulta de doña Alejandra, ¿dónde podemos obtener esas fuentes de información para crear la política de acoso? No hay, yo creo que el Ministerio de Trabajo no tiene, como digamos así, lo que decimos nosotros, un machote, un formato de esto. La recomendación obvia es que, como es un tema técnico, y se habla de un procedimiento, de pruebas, de plazos, etcétera, de principios, ¿verdad? Pro víctima, etcétera, lo ideal es que se acerquen al abogado o a la abogada de su confianza y busquen que sea un profesional en derecho quien les elabore este tipo de documentos o instrumentos internos, ¿verdad? No solamente la política, repito, debe tener mejor de una vez una regulación sobre el proceso, ¿verdad? Dónde se plantean las denuncias. Nosotros formulamos este tipo de procedimientos a nuestros clientes e incluso les damos hasta los formatos de denuncia para que la gente ya sepa cómo se hace la denuncia, si llegan y se presentan, le toman la declaración, los testigos y todo esto. Las resoluciones que se deben dictar cuando le dan audiencia a la parte denunciada, ¿verdad? Cuántos días le dan para que conteste, cuáles son los derechos que tiene, las medidas cautelares que hablaba Carlos, ¿verdad? Si, bueno, lo separo o me lo llevo para la casa o lo muevo de aquí para allá o suspendo el contrato de alguno de los dos con goce de salario, por supuesto. Todo eso debe ser regulado en un instrumento que es técnico y que evidentemente la persona que debe hacerlo es un profesional en derecho. Entonces, yo no sé si el Ministerio de Trabajo tiene algún tipo de formato, no lo conozco honestamente, pero lo ideal es que alguien le haga un reglamento, digamos, a la medida, ¿verdad? A la medida del negocio, ¿verdad? Pues no sé si hay recursos humanos, no sé si lo que es una simple jefatura o si no hay ni siquiera una oficina de esta, sino que es la dueña o el dueño del negocio quien lleva adelante todas estas cosas. Entonces, es importante que sea un profesional en derecho. Esa creo que es mi recomendación. Don Guido, hagamos esto, si le parece, porque como usted dice, hay que hacer ese traje a la medida para cada empresa. Entonces, me parece si me pueden brindar por acá ustedes, don Guido y don Carlos, algún correo donde para que los localicen, por ejemplo, bueno, como Alejandra, que está muy interesada en tener esa asesoría personalizada. Nosotros acá podemos también traer en una otra charla, tal vez un poco una guía, pero general, pero para brindarle a Alejandra, tal vez una asesoría personalizada ya con ustedes. Entonces, si le podemos por acá, sería gsoto, por acá me lo están pasando, gsoto@legalsoto.com. Acá se los voy a pegar en el chat de la sesión y el otro correo es chumana@humanasoto.com. Se los voy a estar compartiendo por acá para que, si usted dice, bueno, después de esta sesión yo necesito hablar con don Guido y con don Carlos, entonces de una vez les escriben y ahí ellos con todo gusto ahí les estarán colaborando. Acá se los estoy publicando. Entonces, repito, gsoto@legalsoto.com y el otro es chumana@humanasoto.com para poder, pues, brindarles esa asesoría, brindándole ese traje a la medida, ¿verdad? Puede ser que algunas pymes pues tengan unas necesidades un poquito diferentes, entonces ya con asesoría especializada, ¿verdad? Nuestros abogados puedan colaborarles con todo gusto. Don Carlos, no sé si usted iba a Sí, comentar algo. por favor.
Por favor, lo primero es que a las personas que nos contacten, ojalá pongan en el correo que guardan relación con esta exposición, porque, bueno, el spam, y ustedes lo saben, a veces son muchos los correos, bendito sea Dios que hay mucho trabajo, pero haremos todo lo posible, porque así corresponde, de dar seguimiento a las consultas que se puedan derivar de una ponencia nuestra. En el caso de la consulta de doña Alejandra o Alexandra, yo en este caso no tengo algo bueno que decir, sino tal vez algo que le preocupe a ella un poco más, eh, pero es mi deber hacerlo. Si la posición de ella es como patrono, esta documentación no es que oh, conviene o qué bueno tenerla, no, no, es que la tiene que tener. Hoy por hoy todo patrono y todo centro de educativo, perdón, tiene que tener estas políticas y si no incurre en falta. Y ya teniéndolas, como tiene que ser un traje a la medida, lo mejor es que se dé a la tarea de comentarla con los empleados, que sea un tema recurrente cada 3 meses, 6 meses. Y es que dos cabezas piensan mejor que una o tres mejor que dos. Y ahora que somos 50 en la exposición, 50 cabezas piensan mejor que Guido Alberto, Laura y yo juntos. Es decir, la idea es que ustedes sometan este tema de discusión porque en una charla, en un ambiente distendido, tal vez la persona tiene entonces el ámbito de protección para abordar un tema que tal vez no lo tocaría de buenas a primeras o sola, ¿verdad? O solo. La idea es generar los espacios de confianza exclusiva y precisamente dedicados al abordaje de este tema para facilitar que las personas estén imbuidas y enteradas de este tema que no siempre es fácil. Don Carlos, de hecho, por acá una pyme nos está diciendo eso, que ellos realizan una divulgación general a los colaboradores a través de chats y de correos, que también se van a impartir capacitaciones de inducción a personal nuevo. Entonces, como que ellos igual siempre como retroalimentan a su personal en el tema. Yo recomendaría que también lo pongan como una cláusula en la contratación mercantil con los outsourcing, ¿verdad? O con los servicios complementarios que tenga esa pyme, diciéndole que ellos no quedan exentos al transportista, al proveedor, a la miscelánea, a los guardas, de que el servicio que van a brindar en relación con esa empresa tiene que cumplir las políticas del cliente, que en este caso es la pyme que implementó esta nueva normativa interna. Ok, perfecto. Por acá tenemos ya para ir realizando y cumpliendo con el tiempo de la charla, tenemos unas últimas consultas que nos dicen, la persona de confianza que escucha al hostigado podría realizar la denuncia. Eso es una discusión que siempre se ha tenido, es decir, debe ser la víctima la exclusiva para plantear la denuncia. Carlos lo dijo muy bien, esto es un tema de todos. Y si en el centro de trabajo yo soy testigo de que se está dando una situación de hostigamiento sexual, yo debiera de plantear la denuncia, aunque no sea ninguna de las partes, obviamente, ¿verdad? Ha habido fallos o ha habido, digamos así, decisiones judiciales que han dicho que quien debe plantear la denuncia es la víctima. Yo lo que les he dicho a los clientes, y creo que Carlos también me apoya en esto, es que, bueno, ante una denuncia de un tercero, lo que debe hacer el patrono es llamar a la persona e informarle que se tiene conocimiento de esta situación y que ante la ley y las políticas estamos en la obligación de ponerle atención y que ella debe plantear la denuncia, ¿verdad? Si la persona ya se niega manifiestamente, ¿verdad?, de que no quiere plantear la denuncia, pues ya el patrono de alguna manera salvó su responsabilidad, diría yo, ante una situación de estas, ¿verdad? Pero siempre queda la duda, ¿verdad? Es decir, ¿debo yo abrirla de oficio, como se dice, a pesar de que no tengo una denuncia? No parece que sea la forma correcta porque es la víctima la que tiene que de alguna manera expresar cuáles son los actos, presentar las pruebas y precisamente el principio pro víctima es el que va a regir la resolución final. Pero bueno, no hay nada por escrito, eso puede llegar a variar en algún momento. Yo diría que hasta el día de hoy es necesario que sea la víctima la que ratifique la situación y plantee la denuncia. Y si no lo hace, el empresario o el patrono de alguna manera ya estaría de alguna forma salvando la responsabilidad, siempre y cuando pues quede constando esta situación. Vieras qué interesante, Guido, así con toda la confianza que nos permite este espacio. Yo estoy de acuerdo con vos.
Pero también pienso que una denuncia, aunque sea recibida o interpuesta por un testigo, el patrón no está en deber de canalizarla y tramitarla. Pero, por ejemplo, pretensiones como una medida cautelar de protección, una permuta, una suspensión, un cambio de labores, no podrían darse porque no es la persona que lo motiva, sino un tercero quien lo denuncia. Igualmente, el daño moral que pudiera ser reclamado, yo como testigo de un hecho que estoy denunciando no podría reclamar daño moral a favor de otro. Pero sí creo que se le tiene que dar trámite porque exactamente lo mismo que ocurre en riesgos de trabajo, si yo me caigo de un andamio y me golpeo la cabeza y estoy inconsciente, posiblemente la denuncia la interponga un familiar, un testigo, un compañero de trabajo, y en ese caso no es porque yo no quiera, sino porque yo no pueda, dependiendo del grado de afectación que tenga la persona que fue hostigada, ¿verdad? Porque hay grados de grados. Bien podría una persona reaccionar cuando ésta no pudo y, como lo dice Guido Alberto, para una verdadera y cabal dimensión de la denuncia como corresponde, pues luego pase por un proceso de ratificación, pero yo sí le daría curso, ¿verdad? Hasta por el principio pro víctima, ¿verdad? De asistir a la persona que está siendo afectada por algo que no debió. No, y la persona acosadora está incurriendo en una falta a sus obligaciones laborales, así que eventualmente puede llegar hasta ser despedida si efectivamente se logra demostrar que está incurriendo en ese tipo de manifestaciones que podrían ser, como habíamos dicho, palabras de naturaleza sexual o cosas por el estilo. En algunos lugares tener pósters, ¿verdad? Esos pósters de las muchachas que salen ahí semidesnudas. Nos pasó una vez con un taller, ¿verdad? Que tenían, estos muchachos tenían todas las muchachas habidas por haber ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones sí deben ser sancionadas. Como empleador o como patrono no debo tolerar este tipo de situaciones y efectivamente sí comparto lo que acabas de decir, sí es cierto. Con relación a la víctima, yo salvo mi responsabilidad si después ella me quiere romper el contrato o acusar de que no hice nada, pero con relación al victimario, es decir, al acosador o a la persona que está haciendo los actos de acoso, yo eventualmente sí le puedo aplicar sanciones disciplinarias y eventualmente hasta el despido. Laura, perdón, es que el derecho es una amalgama, ¿verdad? Puntos que se van uniendo. Mucho patrono tiene el inconveniente de las horas extras porque el personal no se le va al término de la relación laboral, entonces, perdón, al término de la jornada. Entonces la empresa va quedando sola, se van apagando luces, por allá queda Carlos botado, Laura por allá, Guido por allá. Eso no conviene, ¿verdad? O sea, si el patrono realmente no quiere verse expuesto, como pudiera ser el caso de un reclamo de horas extras, o bien una situación aún más grave, como pudiera ser la propia de un tema de denuncia por hostigamiento sexual, el día laboral tiene que iniciar y terminar en la medida de lo posible de una forma que se garantice la seguridad y la integridad de las personas que ahí trabajan. Entonces, mi recomendación, que estoy seguro que Guido Alberto la va a apoyar, es que el trabajo termine de manera efectiva cuando deba de hacerlo o que se garantice plenamente con luz, con compañeros, con seguridad, que esa persona realmente va a tener un ambiente seguro para el trabajo como corresponde. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá tenemos un montón de consultas más. Voy a hacer un resumen acá de varias que leí. A lo que comprendo de varias, conversan sobre temas de jefaturas, tratos de jefaturas, malos tratos, ¿verdad? Uso de vocabulario no adecuado, de malas palabras y también de requerimientos fuera de tiempo o de imposiciones. Quiero esto, ocupo esto para allá, ocupo tantas cosas para allá. Ese tema que estoy viendo por acá varias veces, ¿cómo podríamos abarcarlo? Guido, me adelanto en esto. Es muy importante que la persona denunciante diga las cosas tal y como ocurrieron. No, miren, me trató mal, me ofendió. No, la palabra y el hecho tal como fue, lo puede poner entrecomillado o disculpándose por anticipado, me dijo que le hiciera esto, esto, esto o esto, o se refirió a mí o a él en tales términos. Es muy importante que la persona tenga un documento que se llama ayuda a memoria. No se trata, yo sé que es difícil, no se trata de salir corriendo y ponerse a llorar, no, ojalá salir corriendo, tomar nota o con un audio en el teléfono, pasó esto tal día, tal hora, en presencia de tales personas, en tal establecimiento, todo eso va a ser una prueba indispensable.
Ahora, los requerimientos o los malos tratos, decíamos ahora hace un segundo, son temas que se relacionan. Si hay trabajo fuera de jornada, se cobrará como tiempo extra o tiempo doble, o los requerimientos pueden entrar en una condición de acoso laboral o sobrecarga laboral que tiene que ser remunerada. Pero es importante aquí marcar la distinción entre lo que es efectivamente de carácter sexual de lo que no lo es. Guido, ¿qué pensás? ¿Qué te parece? Comparto exactamente lo que dijiste. Es que sí, a veces es difícil entender dónde estoy en acoso laboral y en acoso sexual, porque son dos temas muy relacionados, ¿verdad? Que se parecen mucho, pero hoy estamos centrados en el tema sexual y esto de malos tratos y hostigamiento para que la persona se sienta mal o abandone el centro, ya es otra cosa. Que otro día haremos una charla sobre el acoso laboral o el mobbing, pero tratemos de centrarnos en los temas del acoso sexual. Laura, y adicionalmente, por intermedio suyo lo decimos, hemos visto el acoso sexual o el hostigamiento sexual hasta el momento, y me parece que ese ha sido el énfasis o el acento que le hemos dado como algo negativo, pero ojo que podría ser más bien a través de hechos positivos. Pongamos a Romeo y Julieta de ejemplo. Romeo le dice, bueno, hagan una fila aquí. Julieta, por favor, usted de primera, sírvase, ¿verdad? Ese tipo de tratos, regalos, piropos, aunque sean versos de la mayor complejidad y el mejor nivel, ¿verdad? Que la persona se ponga un poco creativa, aunque sea en términos positivos, hay que ver que el hostigamiento sexual no depende de la percepción del hostigador, sino de la percepción del hostigado, ¿verdad? Si la persona, a pesar de que recibe regalos y preferencias y prerrogativas, con eso se siente mal y marcan una diferencia, también el hostigamiento sexual va en un sentido no solo que me forzó o me golpeó o me insultó o me tocó, sino más bien en términos positivos. También es importante que la audiencia tenga en cuenta de que una persona demasiado complaciente o espléndida también se expone en el ámbito laboral y a la docencia, a ser objeto de una denuncia más bien por una connotación, entre comillas, positiva de lo que está haciendo. Claro que sí. Claro que sí, aquí hay otro tema sexual que, bueno, más bien me preocuparía de no abarcarlo en la sesión. Entonces, aquí el tema, a lo que entiendo, es qué pasa donde no hay suficientes pruebas. Necesariamente necesitamos una foto, una grabación, algún testigo. ¿Me van a creer? Entonces, acá, ¿cómo corresponde? Buenísimo, buenísimo, esto es cierto. Yo creo que esto es el meollo del asunto, inclusive, ¿verdad? La ley ya lo prevé, ¿verdad? Dice que en caso de duda se debe atender a la víctima, es decir, hay un principio pro víctima. Quiere decir que lo que diga la víctima es, digamos, es prueba muy calificada. Obviamente, y es por eso que es importante que la comisión investigadora esté compuesta por personas que sepan manejar este tipo de asuntos, ¿verdad? De personas con experiencia y que entiendan de esto, ¿verdad? Pero efectivamente, ante una duda, a quien se va a resolver a favor es de la víctima, es decir, va a ir en contra del hostigador o la persona que hostiga o acosa. De ahí que más bien quien tenga la carga de demostrar lo contrario no sea la víctima, sino que más bien sea la persona acusada de hostigamiento. Es decir, esa es la que tiene que llevar todas las pruebas habidas y por haber para romper esa presunción de veracidad, esa presunción de que eso es cierto que tenga la víctima. Y bueno, y muchas veces se toma en consideración quién es la víctima, ¿verdad? Si es una persona que ha sido una persona muy responsable, muy correcta, que se sabe que es muy ordenada, que jamás de los jamases va a tener un problema contra esa otra persona, por ejemplo, a final de cuentas se puede llegar a sancionar a la persona acusada simplemente con su dicho, y eso se ha visto, ¿verdad? Posiblemente no con un despido, tal vez porque no hay una prueba muy contundente, pero sí se pueden aplicar sanciones muy severas en situaciones donde ni siquiera hay una prueba contundente. Además, normalmente este tipo de acciones no se hacen a vista y paciencia de todo el mundo, ¿verdad?
Entonces, es lo que se conoce como prueba indiciaria, indicios, como los decía Carlos, me pasa de primero, me pasa dejando un chocolatito, me dijo tal cosa, ¿verdad? Me favorecieron en esto, ¿verdad? Hay ciertos indicios que de alguna manera pueden llevar a la conclusión de que efectivamente la denuncia que se está planteando es veraz y está debidamente fundamentada. Entonces, es obvio que difícilmente vamos a tener pruebas muy contundentes, muchas veces son simplemente por puros indicios y con base en indicios se puede despedir. Hay una sentencia muy famosa de una universidad estatal donde a un profesor lo despidieron porque la denunciante era una estudiante, logró demostrar que el profesor contaba chistes vulgares y que hacía frases de doble sentido de carácter sexual, cosa que ahora es muy común, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿verdad? Del doble sentido. Y que solamente, oigan, por eso, ese profesor que estaba abarcado por un fuero muy fuerte de protección por una universidad estatal, fue despedido y perdió la demanda en los tribunales porque ella, la estudiante dijo, contaba chistes vulgares y llevó a otras personas, sí, a cada rato contaba chistes y frases de doble sentido. Entonces, vean lo estricto que es esto, como lo hemos dicho ya a lo largo y ancho de esta charla, que efectivamente no se espera que haya una prueba tan absoluta y contundente porque normalmente no se va a hacer de manera muy abierta. Guido, en complemento de lo que indicas, sí, ya esto fue atendido por la Sala Constitucional en el sentido de que hubo quien interpretara que había un problema de legalidad que atentaba incluso contra las garantías del debido proceso. Y la Sala dijo efectivamente que no había tal, que las acciones propias de este ámbito eran realizadas en el sigilo. Pero aquí lo interesante es el cuidado que tenemos que tener, porque primero que todo, ya lo hemos comentado varias veces, se puede incurrir en esta falta por acción, pero también por omisión. No hace falta llevar a cabo un hecho concreto, el simple acercamiento, más allá de lo que la persona se siente cómoda, ¿verdad? Ya podría tener un señalamiento de este tipo. O el caso del chiste que ponía Guido Alberto. A ver, es un chiste, dicho en público, ¿verdad? A vista y paciencia de todas las personas, pero hubo quien se sintió ofendida por eso y dio mérito para un despido. Entonces, yo creo que es una situación que hay que manejar con pinzas y prevenir, ¿verdad? Prevenir como patrono, prevenir como trabajador, no exponerse, porque de un chocolatito pasa a dos y de 2 a 3 y la cosa se salió de control. Entonces, ser proactivos y diligentes en la propia protección, a pesar de que la ley es clara en el sentido de que para considerar un análisis de este tema no se toma en cuenta los antecedentes sexuales ni la conducta del denunciante. Y aquí quiero ser claro, ya antes les dije que la vida actualmente era mitad física y mitad digital. Bueno, pues también hay vida después de la jornada laboral. Si una persona tiene una vida sexual singular o muy activa o en fin, pero eso no atenta contra ningún compañero o jefe o la esfera laboral, pues eso debería de ser de su propio exclusivo resorte sin que tenga ninguna afectación ni que se pueda señalar que esa persona tenga ese tipo de conductas, ya sea como elemento de carga o de descarga. Esa es su vida privada y se tiene que respetar. Muchísimas gracias. Yo creo que acá en contexto, tal vez un poco el resumen a lo que logro percibir es que tal vez muchas personas confunden mucho su vida personal, su círculo social, sus amigos y demás, en donde comparten ciertos chistes, hacen ciertas actividades, ya digamos por la confianza que manejen, que eso mismo piensan que lo podemos ir a hacer ya a nivel profesional en nuestros trabajos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un límite, ¿verdad? Porque todos somos profesionales, estamos representando una institución y por ende, pues debemos de comportarnos de una manera adecuada donde venimos a trabajar, no venimos a hacer, pues a tocar temas sexuales o venimos a precisamente no sé, a esos amoríos que estaba diciendo ahora don Guido y todos los ejemplos que estaban poniendo. Yo pretender que a un compañero nuevo le voy a hablar como le hablo a mi amigo de hace 20 años. ¿Verdad? Tener siempre esa línea del respeto, todos esas, pues también valores que tiene la empresa,
¿verdad? Eso es muy cuidadoso, tenemos que velar por eso y al fin y al cabo un patrono, pues ante una demanda y una pyme, ustedes muy bien lo saben, es demandada, una pyme es demandada y puede ser el final, ¿verdad? De esa empresa, porque no sé, no sé si por acá los abogados podrían decir alguna cifra o algo aproximado de cuánto podría ser una demanda, ¿verdad? El valor económico o el tiempo y demás, me imagino que debe ser pues una suma exorbitante, ¿verdad? Entonces, creo que Doña ninguna de las Laura. empresas, ¿verdad? Está como consciente del impacto que puede causar para la continuidad del negocio, ¿verdad? Perdón, todas las empresas están conscientes del impacto que puede significar en su economía. Sí, don Carlos. No, yo no quiero hablarle o de momento no tengo datos en el plano económico, es a lo que a usted le dé la imaginación y dependiendo de la gravedad de la falta. Pero ahora que hablamos de porcentajes y de números, ayer repasando un poco de información sobre este tema, leí datos que se dan, por ejemplo, en México, en el transporte público. Es triste, 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 triste. Por ejemplo, el 49% de las mujeres económicamente activas en México ha reportado algún tipo de problema a lo largo de su vida en el orden de lo sexual relativo al trabajo. El 25% de esas afectaciones las han sufrido por parte de hombres y o durante el trayecto al trabajo de ida o de regreso. Entonces, es interesante ponerse a pensar hasta dónde llega el deber de protección del patrono, porque también nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo protejo yo a una persona que se está trasladando a través del sistema de transporte público? Pero sí es importante que si esa situación se está dando, pues el patrono apoye de algún tipo de contención, informe a la empresa que brinda ese servicio, aunque no esté vinculada con el ámbito empresarial, en este caso, digamos, de las pymes que nos escuchan, pero si ustedes saben que una trabajadora está teniendo problema en un determinado trayecto, infórmenlo a la empresa de buses para que ésta a su vez tome acción sobre el chofer y el chofer como autoridad de ese transporte que utiliza la trabajadora esté más consciente y más atento para la protección que corresponde a la trabajadora. Pero los números son espantosos, ¿verdad? Cada vez logramos rectificar la situación un poquito más, pero también cuando procuramos que la mujer tome participación en juntas directivas y haya paridad en las oportunidades salariales y laborales, indirectamente esto pues expone a una mujer tal vez un poco más digamos, a este tipo de situaciones que tratamos de corregir. Pero es por igual, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, esta es una situación que afecta a toda la sociedad y que todos tenemos que estar pendientes y tratar de colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Bueno, sin duda es un tema que podemos quedarnos aquí toda la semana conversando, ¿verdad? Me voy a permitir hacer un breve anuncio para las personas que nos están por acá viendo, que para nosotros es muy, muy importante que ustedes puedan calificar esta charla y que nos sugieran temas. Entonces, si ustedes gustan que abarquemos algún otro tema donde los abogados nos puedan colaborar, por acá les compartimos un link donde usted nos puede hacer esas sugerencias. Les recuerdo que nosotros trabajamos pues para ustedes, entonces estamos atentos y quedamos abiertos a todas las sugerencias de temas que nos quieran realizar y también, por favor, hay otro link donde usted va a registrar la participación en esta actividad. Entonces, eso es muy, muy importante porque tenemos muchísimos proyectos en el INSS para poder colaborarles a sus negocios y proyectarlos en diferentes áreas. Entonces, sí, quería hacer ese breve anuncio. Y bueno, caballeros, vamos ya terminando pues la sesión de hoy y la parte de preguntas, ¿verdad? Pero quisiera que ambos empecemos con don Guido para hacer como un cierre. Pero don Guido, acá conversando con todas las consultas que vimos, ¿qué consejos, o sea, qué consejos considera usted que podríamos brindarle ya sea
tanto al patrono como a un colaborador con temor, así algo general que le podamos recomendar. Bueno, yo creo que muy importante lo que hemos aprendido de hoy es obligación que tenemos que tener unas políticas y ojalá un procedimiento reglamentado en todo centro de trabajo. Número 2, ser vigilantes y muy celosos, nada tolerantes, ¿verdad? Y estar siempre abiertos, ¿verdad? A recibir todo tipo de denuncias. Toda denuncia debe ser tratada con la seriedad que corresponde. Entonces, tener el reglamento o la política. 2, comunicarla a todo el personal. Y 3, ser muy celosos en esto, estar vigilantes para no permitir que se den este tipo de situaciones, porque, como ya lo hemos dicho, a final de cuentas, la responsabilidad económica va a recaer sobre el dueño del negocio. Muchísimas gracias a don Guido. Y bueno, yo quería aportar que precisamente yo voy con denunciar, o sea, denunciar. Tal vez yo viví alguna situación y no denuncié, y no me gustaría que la misma situación la pasara mi compañera de acá al lado, mi compañero, o mi hermana, mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no denuncio? ¿Qué pasa? O sea, vamos a ser un montón de víctimas más. Entonces, don Carlos, ¿usted qué nos aconseja como cierre? Vea, Laura, yo trato de ser una persona positiva, pero en lo profesional aplico un dispositivo que le hago llamar el sospechómetro. El sospechómetro lógicamente, es coloquial. Veo las cosas desde una perspectiva negativa y maliciosa. Entonces, a pesar de que la ley permite que el órgano que investigue este tipo de denuncias sea unipersonal, porque también es viable, yo sugiero que sean órganos colegiados, que la comisión investigadora sean 3 personas. Eso va a permitir un mayor control de los detalles, de lo que se denuncia. Ojalá que sea integrado por ambos sexos. 3 personas piensan mejor que una. Indudablemente esa sería mi recomendación. Y la otra, como patronos, es mejor atender todas las denuncias y cubrir su propia responsabilidad, ojalá resolviendo la situación, pero es que no sabemos hasta dónde va a llegar. Si nosotros tenemos noticia de una situación que la conocemos y no tramitamos y se escala y llega más y esa persona llega a sufrir algún tipo de vejación en su ámbito físico, o la llegan a matar o lo llegan a matar, y nosotros tuvimos conocimiento y eso llega a ser de conocimiento del organismo de investigación judicial, por ejemplo, nosotros por omisión pudiéramos estar en algún sentido exponiéndonos también a algo que bien se pudo haber evitado. Entonces, la diligencia en este caso es mayúscula. Deberíamos de acoger todas, tener canales ágiles y no ser perezosos ni muchísimo menos, al contrario, diligentes en canalizar y promover no la denuncia por la denuncia en sí misma, pero aunque esté mal formulada, tener mecanismos que subsanen, que corrijan, que replanteen. Mire, usted tiene que darme un medio para atender notificaciones, conviene que lo haga por escrito, ¿verdad? De ser un órgano gestor que le dé un buen trámite y que no cierre puertas a las denuncias que, como lo decía Wendy, cuesta tanto a veces interponerlas por diferentes motivos que hay que respetar. Don Carlos Manuel Umaña y don Guido Alberto Soto, abogados de U&S Abogados, estuvieron con nosotros el día de hoy en el programa PYME Responsable y Sostenible, impartiendo la sesión de cómo identificar y prevenir el acoso laboral sexual en su PYME. El día de hoy esperamos haber generado conciencia en todos ustedes, tanto en los patronos como en el personal de sus empresas, para que trabajemos de una forma más tranquila, más respetuosa, tener en cuenta todos estos cuidados, todas estas líneas que nos brindaron pues los abogados el día de hoy, y así pues tener nosotros un lugar de trabajo con bastante salud, ¿verdad? Que sea un lugar donde yo pueda disfrutar, estar tranquilo, que sea, que me dé pues bienestar, que me dé tranquilidad, seguridad, que al fin y al cabo pues todos merecemos, ¿verdad? Trabajar en un lugar bastante confortable. Y bueno, agradecerle a los abogados, a
a su bufet también por colaborarnos en las charlas. Los abogados nos van a estar también colaborando en el transcurso del año. Entonces, para nosotros es sumamente importante que ustedes nos sugieran los temas que gustan, no sé, tal vez si fue en esta capacitación o si se les ocurre algún otro tema, que nos lo puedan incluir en el link y también que nos califiquen la charla. Más bien agradecerles a todos los que estuvieron conectados y a don Guido y a don Carlos un abrazo a la distancia y esperamos verlos pronto. Que tengan una excelente tarde todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes, a las órdenes.